Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta. Cuadernos 1943. 19 de julio. Dice Jesús: la dádiva que te hice jamás debe inducirte a la soberbia, llevándote a creer de ti lo que no eres. Otra cosa no eres, sino un portavoz y un canal por el que discurre la onda de mi voz. Mas, como te tomo a ti, podría tomar a otra alma cualquiera. El mero hecho de tomarla ya capacitaría para ser canal y portavoz de la voz de Cristo, ya que mi tacto opera el milagro. Ahora bien, nada eres tú, tan solo una enamorada. Se encuentran mis portavoces entre los puros o entre los pecadores realmente convertidos. Mira al grupo apostólico. ¿A quién di el poder? A Pedro, el hombre que viniera a mí en la plenitud de la virilidad, tras experimentar el paso y las pasiones de la juventud y de la edad madura. El hombre que, después de 3 años de tratar conmigo, aún era tan hombre hasta el punto de llegar a ser renegador y violento. ¿A quién hice revelaciones y confié la revelación? A Juan, cuya carne no conoció mujer y era sacerdote aún antes de serlo. Era puro y enamorado. ¿A quién permití tocar mis miembros purísimos y divinos antes y después de la resurrección? A María de Magdala y no a Marta. Pedro y María, los convertidos. Juan, el puro. Y siempre así. Mas a Pedro, en el que anidaba la soberbia de sí mismo: Maestro, aunque todos te traicionen, yo no te traicionaré. No le di cuanto a Juan. Y Pedro, hombre maduro y cabeza del grupo, hubo de pedir a Juan, un muchacho comparado con él, que me preguntase quién fuese el traidor. Y fue a Juan al que revelé los últimos tiempos, no a Pedro, cabeza de mi iglesia. Hablo donde quiero, hablo a quien quiero, hablo como quiero. Yo no sé de limitaciones. Las únicas limitaciones que a mí no me limitan, pero que obstaculizan la llegada de la palabra, son la soberbia y el pecado. He aquí por qué mi palabra, que debería derramarse desde las profundidades del cielo sobre toda la creación y amaestrar a los corazones de todos los marcados con mi señal, encuentra tan pocos canales en todas las clases sociales. El mundo, así católico como cristiano o de cualquier otra creencia, es accionado por 2 motores: la soberbia y el pecado. ¿Cómo ha de poder penetrar mi palabra en este mecanismo hostil? Veríase triturada y lesionada por él. Sed Juanes o Marías, y alcanzaréis a ser voces de la voz. Extirpad el pecado y la soberbia. Cultivad la caridad.
la humildad, la pureza, la fe y el arrepentimiento. Son las plantas a cuya sombra toma asiento el Maestro para enseñar a sus ovejitas. Ser mi portavoz quiere decir adentrarse en una austeridad como ninguna regla monástica impone. Mi presencia exige, cual ninguna otra cosa del mundo, discreciones sobrenaturales, dominio de sí mismo, alejamiento de las cosas, ardor de espíritu, rigor de penitencia, generosidad en el dolor y viveza de fe. Es un don, pero que se quita si aquel a quien le fue dado abandona el espíritu y torna a ser carne y sangre. Es un sufrimiento, mas si bien es sufrimiento que destroza la carne y la sangre, tiene en sí y lleva consigo una vena de dulzura tal que en su comparación es amargo ajenjo el maná de los antiguos hebreos. Es gloria, aunque no de esta tierra. Fiat. «20 de julio. Dice Jesús: escribe pues. En lo sobrenatural es preciso no tener nunca miedo. El que dicta sabe lo que dice, y el que te lee comprende, porque le puse precisamente a él en condiciones de entender. Así pues, fuera las suspicacias humanas. Recuerda que eres mi portavoz y que debes, por tanto, decir cuanto te dicto, sin cavilar humanamente sobre el juicio que los demás puedan formar de ello. Por consiguiente, las razones por las que hice a Pedro cabeza de la Iglesia, en vez de hacerle cabeza a mi predilecto, son varias y todas justas. No tenéis por qué estar poniendo sobre una balanza el amor de Pedro y contrastarlo con el de Juan, para deducir de ahí el motivo de la elección. Vuestros pesos y vuestras medidas carecen de curso en el cielo. Fueron dos amores distintos. Como distintos eran sus temperamentos, su edad y las formas de su amor. Fueron distintos, si bien dirigidos por igual al mismo objeto, yo, e igualmente amados por mí. Eliminad pues de aquí los más y los sí del amor. Pero era el más maduro de los apóstoles, respetado ya como cabeza por los otros pescadores que llegaron a ser apóstoles. Él, como ya te he dicho, hace referencia al dictado del día 19 de julio, conocía la vida en todos sus cambiantes de luz y de sombras. Se hallaba dotado de fuerza de carácter, de audacia y de la impetuosidad que en aquellas circunstancias se requería. Él, por penosa experiencia propia, supo de la debilidad de una hora y pudo comprender las debilidades de los demás en las horas de duda y de peligro. Ya lo he dicho, no era el que más me amaba, era uno el que me amaba
con toda su capacidad de amar, al igual de los otros 12, incluido Judas, hasta que prestó oídos al seductor. En la iglesia, que había de formarse entre luchas e insidias, se precisaba uno que por su edad, autoridad, experiencia e ímpetu supiera imponerse a los demás. ¿Y quién como Pedro poseía estas 4 cualidades necesarias para la formación de mi iglesia? Juan era el más joven, alma en flor, desconocía la maldad de la vida, era un lirio en capullo cerrado, aún sobre su blanco seno. Abrióse al tiempo en que mi mirada penetró en su corazón y ya no supo sino verme a mí. Era un niño con corazón de héroe y de paloma, pero era el sostén de mi corazón, que veía el presente y el futuro. Mas Juan era el consuelo. ¡Qué consuelo el de su dulce sonrisa, de su mirada pura, de sus palabras contadas, pero siempre impregnadas de amor! Estar al lado de Juan era para mí como descansar cabe un pozo de frescas aguas sombreadas de árboles encima de un tapiz de flores. Emanaba paz. Mas era prudente y justo que yo lo impusiese a los otros de más edad que él. Hay que tener en cuenta que eran hombres destinados a la perfección, pero hombres todavía. He aquí por qué mi inteligencia escogió a Pedro adulto, conocedor de las miserias espirituales, impulsivo, autoritario, con preferencia a Juan, apacible, soñador, joven y sin experiencia. Pedro era la experiencia, el genio práctico. Juan era la poesía, el genio poético. Mas en los tiempos duros son precisos no plumas de poeta, sino puños de hierro para mantener firme la barra del timón. En compensación, tras entregarle mis más secretas confidencias y a mi madre, di a mi predilecto la visión de los tiempos futuros. Podría decir que Juan es el último en el orden del tiempo y el primero en el venidero de los grandes profetas, porque él cierra el ciclo iniciado por Moisés con relación al Cordero que salva al mundo con su inmolación, y os descorre el velo que envuelve el último día. Empero, habéis de creer que mi fulgor nimba en el cielo con idéntica luz las frentes de Pedro y de Juan. Y fuera bueno para vosotros que no establecieseis confrontaciones humanas respecto de seres que son sobrehumanos. Fiat.